El texto en el que me gustaría centrar la meditación de la palabra del Señor en esta tarde lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 40, el versículo 33. Éxodo 40, 33. Y dice este texto en la palabra del Señor: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Y esta es la frase en la que me gustaría que nos centráramos en esta tarde. Así acabó Moisés la obra. Es el título que le damos al sermón: misión cumplida. Y es interesante esta frase de misión cumplida porque en estos días la hemos escuchado en prensa en alguna ocasión. Especialmente pues después de la salida de Afganistán, pues nuestras tropas, y supongo que las tropas de todos los países que estaban involucrados, ¿verdad?, pues han reportado ante sus autoridades, y aquí pues teníamos ante el ministro de Defensa, el presidente del gobierno, pues teníamos a los representantes del ejército español que ha servido en Afganistán y también pues policía española que ha tenido un papel muy destacado en sacar a los últimos que se pudieron sacar españoles allí de Afganistán. Hoy leíamos en la prensa, hoy ayer, ¿no?, que incluso pues lo sacaron hasta por las alcantarillas, ¿no? Fue una operación de la policía española pues muy importante, ¿verdad? Así que nosotros pues respetamos sin duda, ¿verdad?, pues a nuestras fuerzas del orden, ya sea el ejército, la policía y demás. Pero no queda tan claro, y perdonadme sin entrar en disquisiciones partidistas, políticas, ¿verdad? A mí no me ha quedado tan claro el lado político. Los militares han hecho lo que se les ordenaba y lo han hecho bien, ¿verdad? Pero la pregunta que nos hacemos es otra. Misión cumplida, insisto, le decía el comandante del mando español al rey. Bueno, lo cierto es que no sabemos, no nos queda a todos claro si la misión se ha cumplido o no. Leemos en prensa, ¿verdad?, que es donde nos podemos informar, que según la inteligencia norteamericana se esperaba que los talibanes tomaran Kabul en 90 días. Bueno, en 72 horas ya estaban allí. En fin, eso fue una cuestión increíble, inesperada, decían. Esa ofensiva pues les ha pillado por sorpresa a muchos. Ni siquiera, después de 20 años, y fijaros la cifra, 83.000 millones de dólares, 83.000 millones de dólares solamente gastados por Estados Unidos. España en los últimos años ha sido 4.000 millones. En fin, las cifras que no sabemos ni escribir probablemente, que se suponía que han sido la inversión del mundo occidental para que el ejército afgano se entrenara, se preparara y pudiera tomar, después de 20 años, pues ya tomar el control de la situación y fin, 72 horas y bueno, se ha desmoronado todo y hemos visto que ha sido todo un auténtico desastre, ¿verdad? 300.000 efectivos militares, en fin, todo lo que contamos acerca de esto pues es en cifras grandilocuentes de personas, de gastos, de movimiento, ¿verdad? Y lo cierto es que al final, pues, aquello que se quería controlar, pues, se ha descontrolado y, como hoy decía alguien también en prensa, parece que hemos vuelto otra vez al punto cero, al punto de partida de hace 20 años, ¿verdad? Lo cual, independientemente de otras cuestiones, pues me parece que es bastante trágico, ¿verdad? No me da la sensación, insisto, más allá del buen hacer de los que hemos enviado allí para servir, los militares, policía y demás, pero no tengo la sensación a nivel político que realmente sea una misión cumplida. A veces tengo más la sensación de que ha sido una misión en retirada. Y es triste que en este caso, ¿verdad?, tengamos que hacer esta lectura, que seguro que otros pueden hacer otras, ¿verdad?, no pretendo ser dogmático en ello, pero sobre todo porque una misión en la que se invierte tanto, pues es para que se cumpla, ¿verdad? Sobre todo porque no estamos hablando de pintar una pared de un color u otra, sino que estamos hablando de situaciones que implican vidas humanas. Implica ahora un pueblo en el que otra vez el terror,
está en control, no, en fin, hablar de lo que van a vivir y ya están viviendo las mujeres en este contexto, pues podemos, o no quiero que ni siquiera lo podemos imaginar. Lo cierto es, ¿verdad?, que una misión se cumple, y ya extrapolamos a lo que pueda ser lo de Afganistán, lo hacemos en general, una misión se cumple cuando el objetivo que se busca se alcanza, ¿verdad?, ya sea la pacificación, ya sea el orden, el control, democracia, en fin, se marquen los objetivos que se marquen. Desgraciadamente, y cuánto me gustaría equivocarme, no tengo la sensación de que esto sea realmente para decir misión cumplida. Sin embargo, el texto que hemos leído, Moisés dice misión cumplida. ¿Vale? No lo dice en esas palabras, pero dice, así acabó Moisés la obra. Es decir, si él se tuviera que presentar delante del Señor y reportar, le diría, Señor, misión cumplida. El objetivo para el cual me llamaste se ha cumplido. ¿Y a qué había llamado Dios a Moisés? Bueno, estamos en el libro del Éxodo. No hay que ser muy listos, ¿verdad?, ni ser un gran conocedor de la Biblia para recordar cuál es la trama principal del libro del Éxodo, o por lo menos, que esto es muy interesante, de parte del libro del Éxodo, porque nos solemos quedar con la primera parte y a veces, para tener otra vez un concepto de misión cumplida, hay que ver el libro del Éxodo en su conjunto. Pero vamos al principio. Recordad que en el primer capítulo del Éxodo lo que le da inicio es la aflicción del pueblo israelita en Egipto. Dice que había Faraón que ya no conocía a José. Es decir, que había cambiado esa situación que podríamos decir favorable por medio de José, en buena relación con el Faraón, pues eso trajo un cierto bienestar a los hebreos, pero como ya el que gobernaba ni conocía a José, ni sabía por qué estaban allí los judíos, por qué habían llegado, la cuestión es que estaban siendo esclavizados, cada vez eran peor tratados, al punto de que incluso, como parecía que era un pueblo más fértil, tenían más hijos, pues incluso ya se llega a ordenar la matanza de los pequeños, ¿verdad?, para que se pueda poner freno a lo que los egipcios pudieran temer, que con el tiempo fuera una invasión desde dentro, ¿verdad?, que estos hebreos nos superen en número y se queden con el país. En fin, la cuestión es que el capítulo comienza con esa angustia y leemos en los primeros capítulos del Éxodo y dice que el clamor del pueblo subió hasta el Señor. El Señor escuchó el clamor de su pueblo. Y entonces el Señor, porque, y esto es un paréntesis, no es necesariamente la idea del sermón, pero creo que es importante recordarlo, cuando clamamos al Señor, Él no hace oídos sordos. El Señor siempre está atento al clamor de su pueblo. Y en el libro del Éxodo encontramos a un pueblo que gime a su Dios. Y el Señor toma cartas en el asunto. Y la acción del Señor en esta ocasión fue Moisés. El Señor decidió que en Moisés Él iba a levantar al libertador del pueblo. Aquel que sacaría a su pueblo de la tierra de la esclavitud, sacarlo de la situación en la que se encontraba. Y es interesante leer en algunos de los versículos de este libro del Éxodo, en el capítulo 3, por ejemplo, versículo 10, cuando el Señor le dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa es la encomienda clara. Ese es el mandato que Dios le da a Moisés. Pero tiene más, y esto es donde quiero centrar la idea del mensaje en esta tarde. El mandato del Señor era un mandato mucho más amplio que simplemente hacer que su pueblo saliera físicamente de Egipto. Vamos a ver que el Señor tenía un propósito más grande que simplemente librarlos de la esclavitud física de los egipcios. En el capítulo 6, versículos 6 y 8 de este mismo libro del Éxodo dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Fijaros, esto ya podríamos decir, suficiente.
os libraré de la servidumbre de Egipto. Ya podría ser esa una misión más que suficiente, pero no. El Señor dice, y os tomaré por mi pueblo. Es decir, no era un acto solo de liberación, sino que era un acto de confirmación de que Dios adoptaba, de que Dios recibía a ese pueblo. Dice, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Y termina el versículo diciendo, yo el Señor. Él confirma con su nombre, con su palabra, la promesa que les da. Así que Moisés recibe esa gran encomienda, esa gran orden de sacar al pueblo de Egipto, pero con el propósito de que en esa liberación física hubiera también una auténtica liberación espiritual y llegaran a ser el pueblo de Dios y que le reconocieran como su Señor y que cuando ellos miraran a sus vidas pudieran ver a Dios obrando en medio de ellas. El Señor, dice el texto, que los sacaría con mano poderosa. Y eso es lo que Dios quería que su pueblo reconociera, su poder, su presencia en medio de ellos. Decía que cuando nos preguntan, ¿verdad?, ¿de qué va el libro del Éxodo? Decimos, el Señor sacó al pueblo de Egipto. Pero, curiosamente, este libro de Éxodo, que tiene 40 capítulos, la salida de Egipto está en los 13, 14, 15 primeros capítulos. Pero más de la mitad del libro del Éxodo tienen que ver con normas sobre la relación de ese pueblo con su Dios. A veces nos quedamos en la versión corta, ¿verdad? Que ya de por sí, insisto, es maravillosa. Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto, pero es que nos encontramos más de 20 capítulos en los cuales Dios ordena, arregla todo lo que tiene que ver la relación de ese pueblo con Él. Por medio, Éxodo 20, ¿de qué trata Éxodo 20? Es más fuerte, venga, no me digas que no, que yo sé que lo sabéis, venga. Los 10 mandamientos, ¿verdad? En Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. Fijaros, qué importante es eso también. No solamente salieron de Egipto, sino que el Señor dice, vais a ser mi pueblo. Y ser mi pueblo no es simplemente poner un nombre. Somos el pueblo de Dios. No, es darle contenido. Y tenemos más de 20 capítulos en los cuales Dios está dando contenido a esa realidad. De que ese pueblo liberado no simplemente quedaba ya libre para ir donde quisiera sin dar cuenta a nadie, sino que Dios había librado ese pueblo para que fuera su pueblo, para que le reconociera en medio de sus días, en medio de su vida. Y en todo ese proceso, ¿verdad?, pues están normas de carácter, vamos a decir, religiosas, incluso pues ya el construir un tabernáculo, es decir, confirmar, porque el tabernáculo lo que venía a decir es, confirmamos que Dios está presente en medio de nosotros. El tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios. Y por eso el libro de Éxodo termina con el versículo que hemos leído. Moisés acabó toda obra. Dice que cuando puso ya la cortina en la entrada del atrio, ¿verdad? Cuando muchos de aquí os habéis mudado recientemente, ¿verdad? Y sabéis que cuando se pone, yo siempre pongo, será otra cosa, pero yo siempre digo, hasta que no se pone el último cuadro, no ha terminado la mudanza, ¿verdad? Pues esto es lo que ha hecho Moisés, ha colgado el último cuadro, ha puesto la cortina y dice, se acabó, ya estamos mudados. Pues aquí lo que está diciendo es, cuando Moisés ya terminó el atrio, terminó el lugar donde se manifestaba de forma visible la presencia de Dios en medio del pueblo, entonces es cuando Moisés dice, misión cumplida. No lo dijo cuando cruzaron el Mar Rojo, que el ejército egipcio
sucumbió, ¿verdad? Porque el Señor abrió las aguas y después las volvió a cubrir, ¿verdad? Y los egipcios cayeron y el pueblo cruzó. No fue ahí cuando Moisés dijo, misión cumplida, sino cuando se confirmó de una manera estable la presencia de Dios en medio del pueblo. Y además el pueblo lo reconocía, ¿verdad? Los versículos alrededor de esto dice que el tabernáculo era cubierto por una nube, ¿vale? Y esa nube parece que se movía. Y dice que cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Y esa nube era el símbolo de la presencia de Dios en sus vidas. Lo que están diciendo es que la misión se cumple cuando el pueblo ha asumido no solamente que es libre de Egipto, sino que su vida está vinculada al mover de Dios, a la presencia de Dios, a la iniciativa de Dios. Si su presencia por medio de esa nube hacía que se movieran, ellos se movían. Si no había que moverse, no se movían, porque sus vidas en ese momento estaban mirando a Dios y la misión se había cumplido, porque demostraban que eran pueblo de Dios. A veces nos gustaría quedarnos con estas historias en este punto, ¿verdad? Que no hubiera más que Éxodo 40 y no viniera lo de después. Porque desgraciadamente el pueblo no fue siempre así. No estuvo siempre pendiente del mover de Dios para que su mover estuviera en sintonía con el del Señor. Sino que el pueblo empezó, una vez que ya eran libres, a decir y a reconocer menos a Dios en sus vidas y a ir a su aire. De hecho, empezaron a quedarse, como nos ha pasado a nosotros a veces, ¿verdad? Como decía del Éxodo, que nos acordamos de la parte de la libertad física de Egipto, pero nos olvidamos de más de 20 capítulos que nos habla de esa dependencia, de esa conexión con el Señor. Y entonces ellos habían escuchado al Señor decir, haz lo recto y bueno, estoy leyendo en Deuteronomio, haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor para que te vaya bien y entres y poseas la tierra que el Señor prometió a tus padres. Eso sí les gustaba. Para que te vaya bien. Eso es lo que yo quiero. ¿Verdad? Y se olvidaron de hacer lo recto delante del Señor. Querían que les fuera bien. Hay que ser muy insensato para que no querer nadie, seas creyente o no creyente, ¿quién en la vida no quiere que le vaya bien? El pueblo hebreo pues quería que le fuera bien, pero se olvidaron de vincular su bienestar a la obediencia al Señor. Y esto, aquí es donde quiero pegar el salto, si me permitís la expresión, a nuestra realidad. A veces eso es también lo que puede pasarnos a nosotros. Nosotros también queremos bienestar. ¿Hay alguno que no quiera bienestar? No creo que haya aquí ningún masoquista, ¿verdad?, que quiera vivir en sufrimiento. Llega y lo llevamos como podemos, pero quererlo, ¿verdad? Queremos estar en bienestar, queremos vivir bien. Y eso es algo digno y legítimo de cualquier ser humano. Pero nosotros como cristianos, ¿verdad?, no podemos caer en el error que cayó el pueblo hebreo en su tiempo, de quedarse solo con la parte del bienestar y olvidarse de vincular ese bienestar, ese interés en la vida, de vincularlo a la realidad del Señor, a la obediencia del Señor. El Señor le dio una misión a Moisés, el Señor le dio una misión al pueblo, de ser su pueblo, de vivir bajo su obediencia. Y el Señor también a nosotros nos ha dejado mandamiento. Nosotros también tenemos misión que cumplir. Y seguramente podríamos buscar muchas referencias bíblicas, ¿verdad?, que hablen acerca de misión, que hablen acerca de nuestra responsabilidad como cristianos. Pero permitidme que yo tome algunas, ¿verdad?, que creo que mínimamente pueden ser genéricas. Me encanta, es uno de mis versículos favoritos, Miqueas 6:8, que dice, oh hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Es decir, ¿qué misión te ha puesto? Dice, solamente, yo lo de solamente me parece, pero bueno, solamente hacer justicia,
amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la misión que el Señor nos ha dado. Y fijémonos, qué interesante es que el Señor, que declara lo bueno, vincula nuestra misión no solamente con nosotros, sino que la vincula con nuestro prójimo y con Él mismo. Porque cuando habla de justicia y misericordia, está hablando de cómo actuamos en la vida diaria, cómo actuamos con aquellos que están a nuestro alrededor. Porque ahí es donde damos testimonio verdaderamente de quiénes somos. En nuestra habitación, encerrados, cuando hacemos nuestro devocional, pues, en fin, somos más santos, ¿verdad? Porque, bueno, hombre, faltaría. Pero donde se demuestra lo que realmente somos es cuando vamos al trabajo y tenemos que interactuar con personas que pueden ser más o menos simpáticas o agradables con nosotros. Cuando vamos a la compra, cuando nos relacionamos con los vecinos, cuando nos relacionamos con la familia, porque la familia también puede ser a veces un problema. Tantas situaciones, ¿verdad? Ahí es donde nosotros demostramos nuestro carácter como cristiano, y ahí es donde estamos nosotros haciendo la misión de Dios, en nuestro relacionarnos con los que están a nuestro lado, en nuestra actitud hacia nuestro prójimo, en nuestra actitud hacia nuestro enemigo. Si amáis a los que os aman, dice el Señor, ¿quién no hace eso salvo una mala persona? Cualquiera puede amar al que te trata bien, pero amar al que te trata mal, eso es otra cosa. Ahí es donde se demuestra el carácter cristiano. Esa es la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Cómo somos en el mundo en el cual vivimos? Cuando vemos en Éxodo 20 los mandamientos, se pueden dividir en dos. Fijaros que no hay ningún mandamiento que diga quiérete mucho. ¿A que no? O busca tener mucho dinero, o busca ser feliz. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en eso somos muy buenos, no nos tiene que dar ninguna orden. ¿Vale? Todos vamos a esforzarnos por ser felices en lo que nos dejen y podamos. Todos vamos a esforzarnos por vivir bien. Donde nos tiene que dar el Señor el mandamiento es en cómo actuamos con los demás y cómo actuamos hacia Él. Esa es nuestra misión. Cuidarnos y querernos, en eso somos números uno. Pero donde nos pone a prueba el Señor es con nuestro vecino, con nuestro prójimo, con aquel que está a nuestro alrededor e incluso en nuestra relación con Él mismo. Y creo que esto es algo muy importante. Contrastando otra vez con el pueblo hebreo, ellos pensaron que su bienestar es: ya estamos en la tierra que el Señor nos ha dado. Y con eso ya la vida ha cubierto su propósito. Y eso no era una misión cumplida. Eso no era un propósito final. ¿Por qué? Porque no bastaba con que les fuera bien, que eso es lo que Dios les había prometido, sino que también tenían que vivir en buena armonía los unos con los otros y también con su Señor. Y nosotros tenemos esa misión también, hermanos. A veces el cristianismo se ha vuelto muy egoísta o muy egocéntrico, ¿verdad? Oramos al Señor por nosotros, oramos por los demás, pero Señor, Señor y yo y mis necesidades y tal. Y eso está bien, eso hay que hacerlo, ¿eh? Cuidado, no seamos, hay que pedir por uno mismo. Pero a veces la proporción de cuánto nosotros sentimos, cuánto nosotros nos comprometemos con nosotros mismos, o con nuestro prójimo, o con el Señor, ahí es donde está la clave. El Señor nos ha llamado a cuidarnos, claro que sí, pero también a comprometernos en la transformación de este mundo, es decir, en mirar a nuestro prójimo. El Señor en la Gran Comisión dice, por tanto, id y haced discípulos. Es decir, id y mirad a quien tenéis a vuestro alrededor.
y contribuir a transformar sus vidas en el nombre del Señor. Eso es tarea también. No es suficiente decir yo he creído en Cristo, porque decía el Señor que también los demonios creen, sino que nosotros tenemos que decir he creído en Cristo y por tanto les sirvo. Y por tanto soy un discípulo. Nosotros a veces usamos poco para nosotros mismos la palabra discípulo. Decimos que somos creyentes y se puede quedar corto. Entendedme, es una buena palabra, no lo quiero ahora demonizar. Pero a veces en el uso parece que ser creyente es simplemente haber adoptado una religión o haber adoptado a Cristo de alguna manera. Pero lo que el Señor nos llama es a ser discípulos, a comprometernos en una misión. Porque la fe cristiana es una fe militante, que nos compromete con la obra que Dios está haciendo aquí en la tierra. Nos compromete con nuestro prójimo, nos compromete con Dios mismo. Moisés, cuando termina la obra, dice el versículo 34, una nube cubrió el tabernáculo. Y dice el 35, y Moisés no podía entrar, porque la presencia de Dios, la gloria de Dios, lo llenaba todo. Esa debería ser la más rica experiencia de cada uno de nosotros. Que cuando nos comprometamos en esa misión de servir a Dios, de servir al prójimo, la presencia de Dios se haga tan patente en nosotros que lo llene todo. Eso es lo que confirma que estamos yendo en la buena dirección. Eso es lo que confirma que estamos caminando para un día poder decir misión cumplida. Que la presencia del Señor se haga manifiesta en nuestras vidas. No que nos sintamos satisfechos con nosotros mismos porque quizás hemos hecho una buena carrera profesional, que es estupendo, que tenemos una economía por fin desahogada después de tantas penurias, gloria a Dios por ello, pero lo que realmente hace que la misión sea cumplida es el hecho de que la presencia de Dios sea tan visible, tan patente, tan grande en nosotros, que lo llene todo. Que el Señor sea el todo de nuestras vidas y que sea lo que dé sentido a lo demás. Cuando el Señor estaba en la cruz, ¿cuál fue? Bueno, depende del evangelista que leamos, pero ¿cuál fue su última palabra? Consumado es. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Misión cumplida. Misión cumplida. Porque había cumplido el propósito al cual Dios le había llamado en relación a su prójimo, a la humanidad, y en obediencia al Padre. Misión cumplida hacia mi prójimo y hacia Dios. La presencia de Dios es lo que hace que sintamos que nuestras vidas están cumpliendo el propósito. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pablo le está recordando a Timoteo cuál es la misión específica que Timoteo debe llevar adelante. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque habrá tiempos que habrá algunos que no sufrirán la sana doctrina, tendrán comezón de oír, en fin, describe, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu misión. ¿Y qué le dice Pablo? Dice, yo ya estoy cercano para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y qué continúa diciendo Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Le falta decir, misión cumplida. Y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, esa es la vocación del creyente. Aceptar el llamamiento y la misión que el Señor nos ha dado, aquí donde Él nos ha puesto.
Estoy seguro que ya ninguno de vosotros, estoy seguro que ninguno de vosotros os relacionáis con Dios solamente por lo que podáis sacar, ¿verdad? Yo creo que ya todos tenéis un recorrido vital con el Señor en el que habéis aprendido, como he aprendido yo también, que el Señor es mucho más de lo que yo como individuo pueda recibir de Él, que es increíble. 10.000 razones decíamos, ¿verdad? ¿Cuántas? Pero también reconocer que estamos en el Señor para cumplir la misión de ir y predicar el Evangelio, de llevar el amor y la gracia de Dios a los que están a nuestro alrededor. Pensad en la gente que os relacionáis, con la que os relacionáis cotidianamente. Esa es la gente que el Señor os ha puesto para que seáis sal y luz. Esas son las personas que necesitan ver sus vidas transformadas y que nosotros somos los instrumentos en sus manos para ir a ellos. No los vamos a salvar nosotros, no los vamos a convertir nosotros, eso es obra del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que ser sal y luz. Nosotros tenemos que hacer visible al Señor en sus vidas para que el Santo Espíritu de Dios de alguna forma o manera toque sus corazones. Esa es nuestra misión. Llevar a Cristo donde pueda no estar. Si tu novio, tu marido, tu novia, tu esposa aún no cree en Cristo, el Señor te ha dado la misión de ser sal y luz para que pueda también conocerle. Si tu compañera, compañero de trabajo o de clase no conoce a Cristo, tu misión es que pueda ver a Cristo por medio de tu vida. Tu vecino. Esa es la misión que el Señor nos ha dado. Mostrar a Cristo. Insisto, no los vamos a salvar nosotros. Eso es obra de Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de que puedan conocerle, de que puedan verle. Nuestras vidas son llamadas a honrar al Señor. Y cuando su presencia se hace manifiesta en nosotros porque buscamos servirle, entonces podemos tener esa legítima sensación, satisfacción de decir: Señor, misión cumplida. Estamos cumpliendo el llamamiento que tú nos has dado. Me encanta el texto de Simeón cuando tomó al Señor Jesús en sus brazos y bendice al Señor y dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. La presencia de Jesús, la presencia de Dios en sus vidas hacía que la misión para él se hubiera cumplido. Aquí lo que está diciendo Simeón en una frase muy coloquial de nuestro tiempo es: ya me puedo morir. Ya me puedo morir en buena conciencia y en paz, porque mis ojos han visto al Señor. Había esperado, le había servido y ahora le había visto. Misión cumplida. Queridos hermanos y amigos, el Señor tiene esa bonita misión para nosotros. El Señor quiere bendecir nuestras vidas. Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, de casa de servidumbre, y le dio una tierra para que fuera suya. El Señor bendice tu vida. No dejes de traer tus necesidades, no dejes de traer tus ilusiones, tus anhelos, tus cargas. El Señor está ahí para eso. Pero no olvides que eso no es todo lo que hay en un creyente, porque está también esa hermosa misión de llevar a Cristo a aquellos que no le conocen, a aquellos que están a nuestro alrededor, en un mundo que le necesita tanto. Y no nos olvidemos de darle al Señor la gloria y la honra, que todo lo que somos alabe al Señor y que su presencia llene nuestras vidas de tal manera que un día, cuando nos presentemos delante de su presencia, Él pueda decir, como en esa parábola: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que así sea, hermanos, con cada una y cada uno de nosotros, que seamos siervos fieles de nuestro Dios
el Dios que nos bendice, pero el Dios que también nos comisiona a nuestro prójimo y a honrarle como nuestro Dios. Que Él nos bendiga en nuestras vidas. Amén.